Christopher Quijano y me ha tocado hablarles un poco acerca de lo que es la definición de capacitancia. Entonces, lo primero que debemos de imaginarnos cuando hablamos acerca de capacitancia es precisamente electricidad. Entonces, quisiera basar este concepto en las palabras que dijo Sir Szymanski en Física Moderna, volumen 2, edición número 13. Y él definió como la capacitancia como el almacenamiento de potencial eléctrico en dos conductores que tienen un aislante entre ellos. Estos aislantes pueden llamarse dielectro o pueden llamarse el vacío. Entre los dielectros, y para que tengamos una idea de qué son, ¿verdad? Precisamente es un material con propiedades eléctricas, que es un aislante. Entre ellos puede estar el teflón, el papel o algo otros materiales. Este principio de lo que es la capacitancia al basarse en conductores precisamente tiene que tener una característica principal, que tiene que tener uno de los conductores una carga positiva y otra carga negativa. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente la transferencia de energía. Entonces, cuando nosotros hablamos de este principio de energía, lo primero que podemos recordar es el principio de energía mecánica que hemos visto desde antes. El principio de energía mecánica, por darles un ejemplo, al momento de tensionar una cuerda, precisamente se ejerce un trabajo. Cuando ejercemos un trabajo, ¿qué es lo que sucede? Existe una energía potencial elástica que nosotros tomamos en cuenta. El mismo principio se ocupa para lo que es la energía potencial eléctrica. Cuando nosotros transferimos carga de un punto hacia otro punto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un trabajo. Entonces el potencial eléctrico que nosotros ejercemos al hacer eso precisamente se almacena. Y es lo que nosotros conocemos bajo el concepto de capacitancia. Entonces, hay muchísimas aplicaciones para lo que es el modelo de capacitancia. No obstante, nosotros quisiéramos basar todos los circuitos cerrados en los que nosotros quisiéramos ejemplificarlo de la forma en serie o en paralelo. Entonces, eso hablarán mis compañeros. Hola, bienvenidos. Voy a explicar un poco acerca de las funciones o herramientas de este simulador de capacitores. En esta parte de acá tenemos una batería conectada a un capacitor. Nosotros podemos modificar esta batería, la podemos desconectar y volverla a conectar. Podemos modificar su voltaje. También podemos modificar la distancia de separación entre las placas del capacitor, así como el área de las placas. En la parte derecha aparece mediciones. Nosotros podemos medir la capacitancia, la carga de la placa, la energía almacenada y también el voltaje con este volímetro que aparece en esta parte. En la siguiente opción, donde dice dieléctrico, nosotros podemos añadir un dieléctrico a este circuito. Podemos modificar el desplazamiento. Y en la parte derecha acá podemos modificar o cambiar el material de ese dieléctrico. Y acá también aparece la constante dieléctrica. Nos vamos a la última opción donde dice varios capacitores. Y acá nosotros podemos añadir más capacitores a este circuito. Podemos poner 2 en serie, 3 en serie, 2 en paralelo, 3 en paralelo, o también podemos crear un circuito mixto, 2 en serie más 1 en paralelo y 2 en paralelo más 1 en serie. Así como también podemos medir la capacitancia o capacidad total. En este circuito sencillo de un capacitor tenemos una pila que nos genera una diferencia de potencial. Diferencia de potencial que nos ayuda a transportar la carga. Alambres conductores, principalmente tienen que ser alambres conductores porque los alambres conductores tienen una propiedad física que tienen electrones libres en su superficie que nos ayudan a transportar la carga. En este caso, los alambres conductores es el medio por el cual se transporta la carga. Tenemos placas, dos placas paralelas que no es nuestro capacitor. Si nosotros aplicamos una diferencia de potencial, vemos que carga fluye a través del alambre conductor hasta llegar a una de las placas. En la placa inferior hay un exceso de cargas negativas. Al haber un exceso de cargas negativas en la placa inferior y debido a la diferencia de separación entre las placas, se genera carga por inducción en la placa superior adquiriendo un signo positivo. Y como nosotros sabemos también
de que debido a la atracción entre las cargas se genera un campo eléctrico que sale de la placa positiva hacia la placa negativa. Pero las cargas en las placas no son estáticas, siempre están en movimiento, hasta que la diferencia de potencial de la placa sea igual a la diferencia de la batería o de la pila. La principal función de nuestro capacitor es almacenar la carga. ¿Y dónde se almacena esta carga? La carga se almacena en la superficie de las placas del capacitor. Si nosotros desconectamos el capacitor de la batería, vemos que la carga se almacena y el campo eléctrico nos ayuda también a que estas cargas no se muevan. Ahora, si nosotros conectamos nuestro capacitor a un foco, vemos que la carga se transfiere y nuestro capacitor vuelve a las condiciones iniciales, estar sin carga, hasta volverlo a conectar a una diferencia de potencial y vuelve a cargarse. Y sigue siempre el mismo proceso. Luego de conocer el funcionamiento interno de los capacitores, procederemos a utilizarlo en conjunto con una fuente de voltaje para crear lo que denominaremos como un circuito, clasificados en dos grupos según su comportamiento. El primero, un circuito en serie, el cual se caracteriza por ser una conexión en la cual un capacitor es antecedido o precedido por otro capacitor en una conexión directa. El segundo tipo se le conoce como circuito en paralelo. Este se realizará al conectar dos o más capacitores a un mismo nodo alimentado por una fuente de voltaje. Según Boyle-Stat, se obtiene mayores niveles de capacitancia al colocar los capacitores en paralelo, mientras que se obtienen menores niveles de capacitancia al colocarlos en serie. A partir del uso simultáneo de dos sistemas, podemos encontrar un tercero al cual llamaremos circuito mixto. El circuito en serie estará compuesto por dos capacitancias, 470 microfarad y la segunda 220 microfarad, haciendo un total en la capacitancia de 150 microfarad. Para la segunda tenemos un circuito en paralelo, un capacitor de 47 microfarad, otro capacitor de 22 microfarad y un último capacitor de 1 microfarad, el cual tendrá un total de 70 microfarad. Tenemos un circuito mixto para un total al final de 220 microfarad. Para la demostración física hemos decidido construir el circuito mixto. De esta manera demostramos cómo los capacitores se irán cargando poco a poco y una vez cortemos la corriente eléctrica podremos ver cómo el foco se va apagando tenuemente, demostrando así cómo la carga que estaba almacenada en los capacitores se irá hacia el foco y se irán descargando poco a poco. En conclusión, el software nos facilita la vida porque nos permite ver el funcionamiento del circuito, ya sea en serie, paralelo, mixto, y ver cómo sería su funcionalidad en la vida real. Nos permite poder tener una batería conectada directamente a un capacitor, medir la energía de una placa, su energía almacenada e incluso poder añadir muchos más capacitores y poder sacar su capacitancia equivalente o total, y también ver el funcionamiento de un capacitor con o sin dieléctrico. Y de acuerdo a esto podemos tener 4 conclusiones, a las cuales van abocadas a los capacitores o condensadores con dieléctrico, las cuales son su capacitancia, la carga, el voltaje o diferencia potencial y el campo eléctrico. Tenemos que la carga en un capacitor con dieléctrico es mucho mayor a la de un capacitor sin dieléctrico. También tenemos que la capacitancia en un condensador con dieléctrico es mucho mayor a la capacitancia de un condensador sin dieléctrico. Y por contrario a esto tenemos que la diferencia potencial en un capacitor con dieléctrico es mucho menor a la de un capacitor sin dieléctrico. Y por último tenemos que el campo eléctrico en un condensador con dieléctrico es mucho menor a la de un condensador sin dieléctrico. Estas son algunas de las razones por qué en la vida real se utilizan más capacitores con dieléctrico que sin dieléctrico. Porque si nosotros agarramos un capacitor o condensador cilíndrico y lo partimos por la mitad, vemos que su dieléctrico es papel, y esto tan simple es un dieléctrico.
Al igual que en condensadores mucho más grandes como lo son los de los aires acondicionados, vemos que su dieléctrico es aceite, porque en estas circunstancias el aceite es un buen dieléctrico.